Hoy presentamos Mi Nueva Familia. La humanidad entera fue testigo de una pelea que hizo temblar el mundo entero. Un hombre, tras una ardua batalla, se alzó victorioso contra una amenaza que ni los héroes e incluso el símbolo de la paz pudieron detener. Esta es la historia de cómo Son Goku, o también conocido como Kakaroto, se convirtió en el héroe más grande que haya existido. Considerado por el mundo entero como un héroe sin igual, pero para mí es mucho más que eso. Es mi amado hermano, el hombre que cambió la vida de todos logrando lo imposible. Esto comienza muchos años atrás. Goku se encontraría en un bosque, caminando mientras arrastraba un oso por el suelo, siendo que anteriormente lo habría atacado, pero con lo que no contaría aquel animal, sería que terminaría siendo la cena de un niño. Hoy creo que me daré un gran festín, diría Goku alegre mientras llegaba a su base. Tras el pequeño azabache haber llegado a su humilde aposento, empezaría a asar al oso que hace un momento había cazado. Se ve delicioso, diría Goku observando que el oso empezaba a cocinarse, aunque la alegría de comer algo se vería opacada al sentir que se encontraba solo. Ya ha pasado una semana desde que me encuentro en este mundo, pensaría Goku dirigiendo su mirada hacia el cielo. Esto me recuerda mucho a cómo era mi vida en la montaña Paos, aunque si bien es un buen lugar para vivir, extraño mucho interactuar con otras personas. Tal vez debería ir el día de mañana a explorar la ciudad que se encuentra cerca de aquí, diría Goku, volviendo a observar su asado de oso, notando que ya se encontraba listo para comer. Buen provecho, diría Goku empezando a devorar al pobre oso. Al día siguiente, Goku, tras llegar a la ciudad, se sorprendería al ver cómo las personas de aquel mundo contaban con habilidades muy curiosas, siendo que al pasar por un lugar observaría como una multitud observaba a héroes luchar contra villanos, lo que llamaría completamente su atención. ¡Qué mundo más interesante! Por lo visto las personas con habilidades fuertes se vuelven héroes, pensaría Goku observando que los buenos derrotaban a los malos, lo que provocaría que la multitud los ovacionara. Esos héroes me hicieron recordar a las historias que me contaba Gohan cuando era el gran Saiyaman y luchaba por la justicia, aunque su traje era un poco ridículo, diría Goku riéndose mientras continuaba con su camino de recorrer la ciudad. Instantes después, Goku, luego de recorrer la ciudad un buen rato, se encontraría en un parque sentado, comiendo algo que le habían regalado por haber detenido a un ladrón que había intentado robar una tienda. Qué amable fueron los de la tienda al regalarme algo de comer, diría Goku, comiendo unos dangos que tenía en una bolsa de papel, pero repentinamente escucharía a una niña llorar, lo que llamaría su atención. Goku, curioso de ver quién lloraba, se levantaría de donde se encontraba sentado para ir en busca del origen del llanto, siendo que tras encontrarlo notaría que era una niña. ¿Te encuentras bien?, preguntaría Goku acercándose. Perdí a mi mamá, diría la niña llorando. Entiendo, pero no te preocupes, te ayudaré a encontrarla, diría Goku. ¿En serio? ¿Me ayudarás a encontrar a mi mamá?, preguntaría la niña esperanzada. Claro, así que deja de llorar, sí, diría Goku limpiando las lágrimas de los ojos de la pequeña. Muchas gracias, eres muy amable, diría la niña sonriendo. De nada, por cierto, me llamo Goku, ¿y tú cómo te llamas?, preguntaría Goku. Disculpa mis modales, soy Momo Yaoyorozu, pero puedes llamarme solo Momo, diría la niña sonriendo. Momo es un lindo nombre, diría Goku. Gracias, diría Momo ruborizándose levemente por el cumplido. Bien Momo, ¿qué me dices si vamos a buscar a tu madre?, diría Goku extendiendo una mano. Sí, vamos, diría Momo cogiendo la mano del azabache. Momentos después, Goku y Momo se encontrarían por el parque, caminando en busca de la madre. Dime Momo, ¿cómo fue que te separaste de tu mamá?, preguntaría Goku. Estaba esperando a que mi mamá comprara unos helados cuando vi a un lindo gatito e intenté acercarme a él para acariciarlo, pero al hacerlo acabó huyendo, por lo que lo terminé siguiendo y sin darme cuenta me alejé de ella hasta que me encontraba sola, diría Momo triste. Entiendo, ¿y dónde estaban antes de que te alejaras de tu madre?, preguntaría Goku. Estábamos cerca de una fuente de agua, diría Momo. Así que cerca de una fuente de agua, diría Goku deteniéndose tras tener una idea. Momo se confundiría tras el azabache detenerse repentinamente. Sube a mi espalda, diría Goku indicando a la niña que subiera.
Está bien, diría Momo subiéndose a la espalda del azabache algo confundida. Sujétate fuerte, diría Goku. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Preguntaría Momo. Buscaremos ese lugar que mencionaste desde el cielo, diría Goku. ¿Acaso puedes volar? Preguntaría Momo sorprendida. Así es, diría Goku empezando a levitar lentamente hasta estar por encima de la copa de los árboles. Momo se encontraría maravillada al observar el parque desde el cielo, siendo que para ella era la primera vez que experimentaba la sensación de volar. Mira, ahí está la fuente de agua, diría Goku, llamando la atención de la niña. ¿Crees que mi mamá aún se encuentra en ese lugar? Preguntaría Momo. Sí, estoy seguro de eso, diría Goku. Entonces vamos, quiero ver a mi mamá, diría Momo. De acuerdo, diría Goku empezando a volar hacia el centro del parque. Al mismo tiempo en la fuente de agua, una mujer se encontraría preocupada debido a que su hija había desaparecido, por lo que junto a un policía esperaban a ser informados por los demás que habían salido en su búsqueda, pero ambos observarían cómo desde el cielo dos niños se acercaban a ellos. Mamá, diría Momo alegre de verla. Hija, diría la madre alegre de ver que su hija se encontraba bien. Goku, tras encontrar a la madre de su nueva amiga, descenderían cerca de ella. Momo, alegre de volver a ver de nuevo a su madre, correría hacia ella para darle un abrazo. Goku sonreiría al observar el emotivo reencuentro de madre e hija, pero se percataría como el policía se acercaba a él. Buen trabajo encontrándola, niño, diría el policía revolviendo el cabello del azabache. No podía dejarla sola, diría Goku. Eres un gran chico, estoy seguro que serás un gran héroe en un futuro, diría el policía. ¿Héroe? Preguntaría Goku. Así es, niño, no solo ayudaste a esta niña sino también detuviste a un ladrón que intentó robar una tienda, diría el policía. Goku, tras escuchar aquello, recordaría que el policía que tenía enfrente era el mismo que antes se había llevado al ladrón que había derrotado. Estoy seguro que tus padres estarían muy orgullosos de ti, diría el policía. ¿Padres? Pensaría Goku, dirigiendo su mirada a donde se encontraban Momo y su madre. Bien, señora, ya que todo está solucionado yo me retiro, diría el policía. Gracias, señor, diría la madre haciendo una reverencia. No me agradezca a mí sino al niño, diría el policía, observando al azabache un momento, para posteriormente terminar retirándose del lugar. Goku, mientras observaba marcharse al policía, notaría que algo había ocurrido debido a que el señor salía corriendo tras haber sido informado de algo lo que llamaría su atención, pero terminaría siendo abrazado repentinamente por su nueva amiga. Gracias, Goku, por haberme traído de vuelta junto a mi madre, diría Momo. No es nada, y me alegro que te hayas reencontrado con tu madre, diría Goku correspondiendo el abrazo. ¿Cómo te llamas, niño? Preguntaría la madre. Su nombre es Goku, mamá, diría Momo separándose del azabache. Dime, Goku, ¿cómo podría pagarte por haber encontrado a mi hija?, diría la madre. No hace falta que me pague, no lo hice por ser recompensado o algo por el estilo, diría Goku. ¿Estás seguro? Podría darte algo de dinero, diría la madre. Como ya le mencioné antes, no hace falta, diría Goku. La madre de Momo se sorprendería que aquel niño rechazara el dinero, siendo que otros habrían aceptado sin dudarlo. Seguramente sus padres lo debieron haber educado con buenos valores, pensaría la madre, pero sentiría como su hija llamaba su atención al tomar su mano. ¿Y si invitamos a Goku a comer helados, mamá? Preguntaría Momo. Es buena idea, hija. Dime, Goku, ¿quieres comer algunos helados? Preguntaría la madre. Claro, eso sí le acepto con gusto, diría Goku sonriendo. Momentos después, Goku junto a Momo y su madre se encontrarían sentados, comiendo helados mientras tenían una conversación amena. No me espere que mi hija se pudiera llevar también con alguien, diría la madre. ¿Acaso Momo no tiene amigos? Preguntaría Goku observando a su amiga. Momo bajaría un poco la mirada debido a que su madre era estricta con ella y no le permitía interactuar con otros niños de su edad o hacer algún tipo de actividad para divertirse. Goku notaría el repentino cambio de humor de su amiga, lo que la confundiría. Ella no sale mucho ya que debe de estudiar y prepararse para el futuro, diría la madre. Entiendo que deba prepararse para el futuro, pero es un poco triste que no pueda disfrutar un poco de la vida, diría Goku mientras acariciaba la cabeza de su amiga para hacerla sentir mejor. La madre, tras escuchar aquello y ver que su hija se alegraba por lo que hacía el azabache, se pondría algo pensativa.
Mi abuelito también era estricto conmigo al momento de entrenar, aunque casi siempre era un abuelo muy amable y en ocasiones me consentía más de lo que podía permitirse, pero a lo que quiero llegar con esto es que está bien que estudie siempre y cuando pueda divertirse haciendo cosas que a ella le hagan feliz, como ahora que está comiendo un helado con usted y conmigo, diría Goku. Tal vez he sido muy estricta con Momo, no permitiéndole divertirse un poco, y después de casi perderla me hizo recordar que no he pasado mucho tiempo con ella. Ahora que lo pienso, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo como madre e hija? Creo que hoy es la primera vez que salimos desde hace mucho tiempo, pensaría la madre observando cómo su hija se divertía con su nuevo amigo, pero se percataría de algo que había dicho el azabache al inicio. Cuando mencionas que tu abuelito era estricto, ¿quieres decir qué? Preguntaría la madre. Así es, él falleció hace unos cuantos años atrás, diría Goku. Momo tras escuchar aquello se pondría un poco triste por su amigo, por lo que terminaría abrazándolo. Lamento escuchar eso, diría la madre. No se preocupe, mientras aún recuerde a mi abuelito él siempre estará conmigo, diría Goku sonriendo. Como un niño puede sonreír de esa manera después de perder a alguien, ahora tengo miedo de preguntarle eso y saber que ha estado solo durante mucho tiempo, pensaría la madre tragando un poco de saliva. ¿Y tus padres? Preguntaría la madre temerosa por la respuesta del azabache. No tengo padres, nunca los llegué a conocer, diría Goku mientras acariciaba la cabeza de su amiga tras ella abrazarle. ¿Eh? ¿Y con quién has estado viviendo hasta ahora? Preguntaría la madre. Pues he estado viviendo solo en las montañas afuera de la ciudad, diría Goku sorprendiendo tanto a la madre e hija por lo que acababa de decir. ¿Solo? ¿Cómo es eso posible? Cualquier niño de tu edad hubiera muerto de hambre hace mucho tiempo, diría la madre impactada. Tal vez tenga razón, pero mi abuelito antes de morir me enseñó a cazar, así que no tengo problemas con la comida y mucho menos dónde vivir porque me hice mi propia casa con los árboles del bosque, diría Goku. No espere que este niño haya pasado por mucho, pensaría la madre. ¿No te sientes solo? Preguntaría Momo triste por cómo la vida le había tratado a su amigo. No me he sentido solo en ningún momento, ya que los animales del bosque me acompañan, aunque sí extraño un poco convivir con alguien más, diría Goku, pero repentinamente terminaría siendo abrazado por la mamá de su amiga. Pobrecito, has sufrido demasiado para ser tan joven y aún así mantienes una sonrisa en el rostro, diría la madre. Goku sentiría un sentimiento algo extraño luego de que la madre de su amiga lo abrazara, pero aquello que había sentido acabaría desvaneciéndose tras un hombre extraño acercarse a ellos. Ustedes entréguenme todo lo que tienen o si no los mataré, diría un ladrón con un arma. Momo al ver que se encontraban en peligro terminaría asustándose. Goku antes de hacer algo observaría como la madre de su amiga se colocaba al frente de ellos. Está bien, pero no le hagas nada a los niños, diría la madre. Eso dependerá si me entregas todo lo de valor en este momento, diría el ladrón. De acuerdo, solo no dispares, diría la madre a punto de entregar todo lo que tenía de valor, pero sin que se lo esperara el azabache, se colocaría enfrente del ladrón estando a su altura. Goku, sin darle oportunidad de hacer algo al ladrón, destruiría el arma con una de sus manos. Maldito mocoso, otra vez tú, ahora verás, acabaré contigo en este instante, diría el ladrón sacando un cuchillo, pero antes de siquiera hacer algo, saldría expulsado por una poderosa ráfaga de viento, provocando que atravesará unos cuantos árboles hasta quedar inconsciente. No espere que escapara, diría Goku, mientras tenía una de sus manos extendida. Momo y su madre quedarían sorprendidas tras presenciar la demostración de poder del azabache. Eres increíble, Goku, diría Momo. Gracias, aunque no es para tanto, diría Goku. Debe tener un don muy poderoso si fue capaz de haber hecho eso, pensaría la madre sorprendida. Bueno, como se está volviendo tarde será mejor que vuelva a casa, diría Goku, llamando la atención de madre e hija. No me digas que vas a volver al bosque, preguntaría la madre. ¿Eh? Pues sí, diría Goku. Momo se pondría triste al escuchar aquello, por lo que dirigiría su mirada hacia su madre mientras tomaba de su mano. La madre se percataría de lo que quería su hija, por lo que dirigiría su mirada al azabache que las observaba confundido. Antes de irme, quiero agradecerles por haberme invitado a comer helados, espero que nos volvamos a ver de nuevo en otra ocasión, diría Goku empezando a levitar. Espera un momento, Goku, aún no te vayas, diría la madre rápidamente. ¿Acaso ocurre algo? Preguntaría Goku pisando suelo nuevamente.
Sé que puede ser repentino para ti, pero después de ver que mi hija se encariñó contigo y al saber que estás solo en el mundo, me gustaría preguntarte si te gustaría vivir con nosotras, diría la madre. ¿Vivir con ustedes?, preguntaría Goku. Así es, seríamos como una familia, yo sería tu madre y Momo sería tu hermana, diría la madre. ¿Eh? Pues no lo sé, ya fue suficiente con que me hayan invitado a comer helados, así que no me gustaría aprovecharme de su amabilidad, diría Goku. Por favor Goku, acepta vivir con nosotras, diría Momo con ojos de cachorro. Goku al ver aquellos ojos de cachorro de su amiga y barra o futura hermana no le quedaría más que aceptar. Está bien, solo porque no puedo decirle que no a esos ojos, diría Goku. Hurra, al fin tengo un hermano, diría Momo alegre, abrazando al azabache de manera tierna. Y yo seré tu madre desde ahora, mi nombre es Masami Yaoyorozu, puedes decirme mamá o Masami, o como te sientas más cómodo, diría Masami presentándose. Goku asentiría con una sonrisa a lo que había dicho su ahora ya madre, mientras era abrazado por su ahora hermana. Bienvenido a la familia Goku, mejor dicho, hijo, diría Masami abrazando a sus dos hijos. Diez años después, Goku se encontraría entrenando con ya ahora su hermana en un dojo del tamaño de una casa. No me digas que ya te cansaste, Momo, diría Goku observando que su hermana se encontraba arrodillada en el suelo mientras respiraba agitadamente. No, aún puedo continuar, diría Momo lanzándose en contra de su hermano, empezando a lanzar golpes y patadas sin parar. Goku sin ningún problema esquivaría y bloquearía los golpes y patadas que lanzaba su hermana, pero en un descuido acabaría recibiendo un golpe en el estómago alejándolo unos cuantos pasos. Sí, al fin pude acertarte un golpe, diría Momo feliz. Has mejorado mucho, diría Goku sonriendo mientras se acercaba a su hermana. Ahora cumple tu palabra, diría Momo agitadamente. De acuerdo, ¿y qué es lo que quiere mi adorable hermana como recompensa?, diría Goku. Bueno, pensé que podríamos ir juntos a la ciudad a divertirnos este día, diría Momo levemente sonrojada. ¿Te refieres a cómo tener una cita?, preguntaría Goku. No, es solo salir juntos a pasear como hermanos, diría Momo rápidamente. Oh. Ya veo, pero como ya es tarde saldremos mañana después de clases, diría Goku. Está bien, diría Momo. Rayos, porque no puedo ser honesta con mis sentimientos, si sigo así alguien me quitará a mi amado hermano, pensaría Momo suspirando. En fin, doy por terminado el entrenamiento, así que vamos a pegarnos un baño para después ir a comer algo, que me estoy muriendo de hambre, diría Goku. Puedes llevarme, diría Momo lindamente. Eres una niña consentida, ¿lo sabías?, diría Goku riéndose mientras le indicaba a su hermana que subiera a su espalda. Claro que no lo soy, es solo que estoy cansada por el entrenamiento, diría Momo subiéndose a la espalda de su hermano. Jaja, está bien, lo que tú digas, diría Goku riéndose mientras empezaba a caminar. Momo solo haría un puchero, pero después esbozaría una sonrisa mientras abrazaba el cuello de su hermano. Te quiero, diría Momo. Y yo a ti, diría Goku. Nunca me dejes, diría Momo recordando que su hermano era popular con las chicas. No lo haré, diría Goku, mientras salía del dojo junto a su hermana. Al día siguiente, Goku junto a Momo se encontrarían recorriendo la ciudad mientras decidían a dónde iban a ir. ¿Qué me dices si vamos a comer unos helados primero? Escuché que por aquí cerca abrieron un lugar donde venden unos deliciosos helados, diría Momo. Se oye bien, diría Goku. Por cierto, ¿qué era lo que quería esa chica que te citó después de clase?, preguntaría Momo. Pues, me preguntó si quería ser su novio, diría Goku, pero se fijaría que tras decir aquello su hermana se había detenido. ¿Ocurre algo?, preguntaría Goku confundido. ¿Y qué fue lo que le respondiste?, preguntaría Momo. Si te refieres a si acepte o no ser su novio, pues, la rechacé, diría Goku. Ya veo, diría Momo sonriendo, mientras tomaba de la mano a su hermano para continuar con su camino. Me pregunto por qué razón se comporta así cada vez que una chica se me declara, pensaría Goku observando curioso a su hermana. Después de aquello, Goku y Momo llegarían a la nueva heladería que había abierto en la ciudad, siendo que pasarían un rato agradable en aquel lugar mientras conversaban de cosas triviales. ¿A dónde quieres ir ahora?, preguntaría Goku saliendo de la heladería junto a su hermana. Quiero ir ahora al karaoke, diría Momo.
No lo sé, no soy muy bueno cantando, diría Goku, pero junto a su hermana escucharían una explosión muy cerca de donde se encontraban ellos. ¿Qué crees que está pasando allá?, preguntaría Momo, observando cómo una columna de humo se elevaba al cielo. Tal vez sea un villano, diría Goku. Vamos, seguramente necesiten de tu ayuda, diría Momo. Goku asentiría lo que había dicho su hermana, por lo que sin dudarlo empezarían a correr en dirección a donde se alzaba la columna de humo. Mientras tanto, en el lugar de la explosión, un villano viscoso se encontraría aterrorizando el lugar, siendo que se observaría cómo tendría de rehén a un chico, obligando a los héroes a mantenerse alejados. Maldición, si solo tuviera poder para destrozar a ese tipo, pensaría un héroe impotente mientras apretaba sus puños. Goku y Momo tras llegar notarían cómo había una multitud reunida observando la situación, siendo que unos los preocupaba cómo iban las cosas, mientras que otros apoyaban a los héroes que se encontraban en el lugar. Por lo visto los héroes no pueden hacer nada contra ese villano ya que tiene de rehén a un chico, diría Momo. Goku observaría seriamente la situación dándose cuenta que los golpes normales no surtirían efecto en aquel villano. Ya que parece que ningún héroe puede hacer nada, deberías ir a ayudar a ese chico, diría Momo llamando la atención de alguien que se encontraba cerca de ellos. Goku sin decir ninguna sola palabra, pegaría un gran salto elevándose por encima de la multitud, lo que llamaría su atención. Aquellos héroes que observaban impotentes la situación, sin poder hacer nada más que esperar a que viniera otro de ellos con una individualidad más poderosa que ayudara al chico, pero sin que se lo esperaran, alguien repentinamente caería a unos cuantos pasos cerca del villano. Oye, ¿tú qué crees que estás haciendo?, diría un héroe, pero no recibiría ninguna respuesta por parte de aquel chico, que empezaría a caminar hacia el villano bajo la atenta mirada de todos. ¿Acaso quieres hacerte el héroe mocoso?, diría el villano observando cómo un chico se acercaba tranquilamente a él. No necesito serlo para darle una paliza a alguien tan despreciable como tú, diría Goku. Maldito mocoso, te mataré, diría el villano enojado, lanzando un ataque hacia el azabache, llegando a preocupar a héroes y civiles por igual. Aléjate de él, gritaría un héroe, pero observaría junto a los demás cómo aquel chico repelía el ataque con una ráfaga de aire al extender una de sus manos. ¿Qué fue lo que hizo?, diría el villano sorprendido al igual que todos, pero sin que se lo esperara aquel chico aparecería repentinamente al frente suyo. Goku, sin perder el tiempo al estar frente al villano, introduciría su mano en él para acabar sacando al chico de un solo tirón, para posteriormente arrojarlo hacia los héroes que lo terminarían atrapando. Maldito seas, ahora te mataré y me quedaré con tu cuerpo, diría el villano enojado expandiéndose con el objetivo de atrapar al azabache para ahogarlo con su cuerpo y convertirlo en su vasija. Goku sin ninguna emoción apretaría uno de sus puños, para posteriormente lanzar un poderoso golpe que rompería la barrera del sonido, pero tal sería la fuerza de su golpe que el villano acabaría explotando en 1000 pedazos, siendo que al mismo tiempo provocaría una poderosa ventisca, obligando a los héroes a proteger a los civiles. Algunos civiles que se encontraban cerca del área observarían como un pequeño tornado se alzaba por encima de los edificios. Tal vez exagere un poco, pensaría Goku, mientras observaba su puño sin percatarse que los demás le observaban sorprendidos por tal demostración de poder. Estoy segura que mi hermano se convertirá en el héroe más poderoso del mundo, pensaría Momo observando que por la presión del golpe que había lanzado el azabache había provocado que se crearan nubes empezando a llover ligeramente. ¿Acaso creó nubes por tan solo haber lanzado un golpe?, pensaría un héroe sorprendido. Ese chico es sorprendente, gritarían algunos, que empezarían a ovacionar al chico por su demostración de fuerza y valentía al haberse enfrentado a un villano que ni los héroes habían podido detener. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku confundido al escuchar aquellos gritos, por lo que dirigiría su mirada hacia atrás notando que las personas lo estaban ovacionando, pero se fijaría como alguien conocido por todos se le acercaba. Eso fue sorprendente, joven, diría alguien sonriendo. Tú eres All Might, diría Goku sorprendido de verlo. Después de que apareciera el símbolo de la paz y felicitar a mi hermano junto con los demás héroes, la prensa aparecería e intentarían entrevistarlo, pero terminaría escapando llevándome con él en sus brazos con tal de evitar llamar la atención, aunque ya a estas alturas todo el país estaba enterado de lo que había hecho. Instantes después, al atardecer. Me sorprende que saliéramos huyendo de la prensa de esa manera, diría Momo.
Ya tengo suficiente con que me conozcan la mayoría de las personas por ser el campeón de los torneos de las artes marciales, así que no necesito ser más conocido, diría Goku. Pensaría que luego de ganar en tantos torneos, estarías acostumbrado a ser el centro de atención, diría Momo. No entré a torneos con la intención de llamar la atención, sino que solo para enfrentarme a sujetos fuertes, aunque también lo hice por nuestra madre, diría Goku. Ahora que menciona eso, recuerdo que mamá se jactaba de las victorias de Goku con otras familias, diciendo que su hijo era más fuerte, pensaría Momo riéndose. ¿De qué te ríes?, preguntaría Goku. De nada, pero volviendo a lo de antes, ¿no crees que de todas formas cuando seas un héroe llamarás la atención?, diría Momo. ¿Héroe? Pues no estoy seguro de querer serlo si eso conlleva ser reconocido por todo el mundo, diría Goku. ¿Por qué no? Yo opino que serías un gran héroe, incluso podrías superar a All Might, diría Momo. ¿Alguien dijo mi nombre?, diría All Might apareciendo inesperadamente al frente de ambos hermanos, sorprendiéndolos. Es All Might, diría Momo sorprendida. ¿Cómo nos encontraste?, preguntaría Goku. Ja ja ja, fue pan comido encontrarlos. ¿Por qué? Porque soy, intentaría decir All Might, pero inesperadamente se convertiría en un hombre escuálido tras una pequeña explosión. Goku y Momo tendrían los ojos como platos, tras observar lo que había pasado. ¿Y ese quién es? ¿A dónde se fue All Might?, preguntaría Momo observando a todos lados. Ese que ves ahí es All Might, diría Goku. ¿Qué? De ninguna manera podría ser él, pensaría Momo incrédula al observar a aquel hombre escuálido. Me gustaría que no se lo contaran a nadie, mucho menos lo escribieran en la web, diría All Might. No te preocupes por eso, no se lo diremos a nadie, ¿verdad, Momo?, diría Goku dirigiendo su mirada a su hermana. ¿Eh? Sí, no se lo diremos a nadie, diría Momo. Tu secreto está a salvo con nosotros, diría Goku. Me alegra escuchar eso, diría All Might. Por cierto, ¿por qué te ves así? ¿Acaso la forma musculosa es una especie de transformación?, preguntaría Goku curioso. All Might sin decir nada alzaría su camisa, mostrando una herida horrible al costado izquierdo de su torso. Momo al ver aquella herida se horrorizaría, por lo que llevaría sus manos a su rostro. Esa herida es profunda, pensaría Goku seriamente. Esta es una herida que me hizo un enemigo hace 5 años, la mitad de mis órganos respiratorios están destruidos y perdí mi estómago completo, me volví demacrado de tantas cirugías y secuelas, ahora puedo ser un héroe por 3 horas al día, diría All Might. Hace 5 años fue cuando luchaste contra Chainsaw Tóxico, ¿verdad?, diría Momo. Estás bien informada, señorita, diría All Might. ¿Y por qué nadie sabe de tu condición?, preguntaría Goku. Yo pedí que no se hiciera público, diría All Might. Comprendo, si los villanos supieran de tu condición, seguramente aprovecharían eso para hacer daño a las demás personas, diría Goku. Sí, por esa razón siempre mantengo una sonrisa en el rostro para que las personas se sientan seguras y los héroes no pierdan las esperanzas en su lucha contra la villanía. Además, el símbolo de la paz no puede ser desalentado por el mal, diría All Might. Ahora entiendo por qué razón todo el mundo lo admira tanto, pensaría Goku. Eres increíble, All Might, diría Momo admirándolo aún más. Gracias, señorita, diría All Might sonriendo. Volviendo al inicio, ¿por qué razón nos perseguiste?, preguntaría Goku. Te estaba buscando a ti, diría All Might. ¿A mí? ¿Por qué?, preguntaría Goku sorprendido al igual que su hermana. Quería preguntarte por qué razón salvaste a ese chico de aquel villano. ¿Por qué ponerte en peligro por alguien que no conoces? ¿Qué te impulsó a hacerlo? ¿Acaso querías que el mundo te reconociera?, preguntaría All Might. No salvé al chico porque quería que todos reconocieran mi poder, lo salvé porque eso era lo correcto. Si tengo el poder para ayudar a los demás, no me quedaré de brazos cruzados, observando cómo gente inocente sale lastimada por culpa de los villanos, cuando soy capaz de impedirlo, diría Goku. No me sorprende su respuesta, desde que recuerdo mi hermano siempre ha sido así, alguien desinteresado que no le importa ponerse en riesgo para ayudar a los demás. No me cabe duda que llegará a ser un héroe amado por todos, pensaría Momo. Con eso que has dicho puedo confirmar que tú eres la persona indicada que estaba buscando, diría All Might. Persona indicada, diría Goku confundido. ¿A qué se refiere con eso, All Might?, preguntaría Momo. Quiero que tú seas mi sucesor, el próximo símbolo de la paz, diría All Might, sorprendiendo tanto a Goku y Momo por lo que había dicho.
Esta historia continuará.